El bote que el padre de B lleva demasiado próximo a los roqueríos vuelca. El incidente, por supuesto, no tiene mayor importancia. Ambos saben nadar bastante bien y el bote está hecho para volcar. No cuesta nada darle la vuelta y subirse a él otra vez. Y eso es lo que hacen B y su padre. En ningún momento ha habido el menor peligro, piensa B. Pero entonces, cuando ambos han vuelto a subir al bote, el padre de B se da cuenta de que ha perdido la billetera y lo anuncia. Dice, tocándose el corazón, ¡mi billetera! Y sin dudarlo, un segundo se sumerge de cabeza en el agua. A B le da un ataque de risa, pero luego, tirado en el bote, observa el agua y no ve señal alguna de su padre, y durante un instante se lo imagina buceando, o aún peor, cayendo a plomo, pero con los ojos abiertos por una fosa profunda, fosa en cuya superficie se balancea su bote y él mismo. A mitad de camino ya de la risa y de la alarma, entonces ve, se yergue y tras mirar hacia el otro lado del bote y no ver señales de su padre, procede a sumergirse a su vez y sucede lo siguiente. Mientras ve desciende con los ojos abiertos, su padre asciende. Podría decirse que casi se tocan, con los ojos abiertos y la billetera en la mano derecha. Al cruzarse, ambos se miran, pero no pueden corregir, al menos no de manera instantánea, sus trayectorias. De modo que el padre de B sigue subiendo silenciosamente y B sigue bajando silenciosamente. Mm. Últimos atardeceres de la colección de Las putas asesinas de Roberto Bolaño. Buen cuento, ¿no? ¿Cómo andamos, Sí, Tommy? buen cuento, sí. Bien por acá, iniciando el día ya. Em, y bien, también terminando el semestre, iniciando lecturas, terminando otras también. Así que dentro de todo, bien. Sí, en general sí. ¿Y tú, Nico? Bien, también. Aquí bueno, debimos haber hecho esto ayer, pero Mm. algunas veces ocurren problemillas. Eh, Sí, pero, también. pero más que eso, no. Bien, el cuento este cuento me gustó. No me lo Mm. recordaba bien. ¿Ah? Y tiene todos los elementos que me gustan mucho de Mm. Bolaño. ¿Ah? Como tú decías ahí, distinto a los dos anteriores que ya Sí. vimos y que pueden revisar en Del Ojo Silva y Gómez Palacio. Mm. Eh, bueno, ya lanzándome, claro, aquí estamos de nuevo, pareciera, y que estamos en un relato autobiográfico. Sí. B, que duda cabe, es Bolaño, y su padre, que nunca se sabe cuál es su nombre, bueno, es su padre y coincide porque el papá de Bolaño era boxeador y este personaje también era boxeador, están en México, él se había ido antes de Chile a México y estamos en ese momento en que, bueno, ya lo vamos a revisar, pero el último viaje que hacen juntos pareciera, ¿m? Mm. y... eh, hay de todo, po, hay de... Aquí realmente entendemos por qué tal vez se llama la colección de cuentos Putas Asesinas. Sí, sí, Está, ¿verdad? ¿o no? No Sí. había ningún guiño hasta aquí en los dos primeros cuentos, tal vez un poco en el primero, Eh, mm, en El Ojo Silva, porque está el tema de la prostitución, sí. mm, pero desde otro ángulo. Aquí Mm. están no tan protagonistas, ¿ah? Simplemente tenemos putas más Mm. tradicionales en un bar de mala muerte y al que quiere, bueno, al que el papá de Bolaño quiere visitar desde el primer día, desde que hacen check-in Sí, en ese hotel en Acapulco. ¿Mm? sí.
No, muy bueno. Acá igual revisaba que es extraño como que el libro, la antología Putas Asesinas, está dedicada, dice, para Alexandra Bolaño y Lautaro Bolaño, a su hijo también, por las Mm. lecciones de Vértigo. Para la Alexandra Edwards, no sé quién es ella. Marcial Cortés Monroy por la amistad. Claro, pero eh, tiene algo claro como de la paternidad. Ahora como que estoy como... Vi la dedicatoria. El anterior, no, Gómez Palacio no tiene nada que ver con eso, pero el primero tiene que ver con eso. Y el que recién leímos obviamente tiene que ver con eso también. Y sí, también a mí también me gustó harto. Porque como bien decías tú, es distinto. Es distinto también a lo que yo le había leído antes de la otra colección, que también, o sea, es más bien como realista en general. A menos como que esté recordando uno mal. Pero no tiene estas cosas como cortasianas de que, oh, de repente como que lo que era un sueño, no sé, o como, o esta cosa era otra cosa, no sé, y al final yo era un axolotl, no sé, y no hay eso. No hay esos juegos más lúdicos, surrealistas, y aquí sí encontramos eso. También porque el surrealismo es... em, no solamente un efecto, una cosa que Bolaño usa en el relato, sino es porque también está la literatura surrealista y los surrealistas también. Es como, otra vez volvemos como a esta cosa de ser escritor y el tipo de escritor en el que se fija en él, el Bolaño es como él le gusta decirle, un escritor secundario. Sí. Poetas Em, menores, poetas menores. Poetas menores, sí. En este Mm. caso del Círculo de los Surrealistas, Mm. ¿cómo se llamaba él? Guy algo. Guy Rosé, Rosé. Sí, Guy Rosé, que no es Paul Eluard, no es André Breton, no es Tristan Tzara, y es, como dice ahí en la historia, es un poeta que pasa más o menos desapercibido, pero es parte de, y antes de que se vayan, porque está la invasión Alemania, nazi en Francia. Y muchos se van a Estados Unidos, po. Otros sí se quedan como en este ímpetu también de como, no, yo me quedo en el país, no sé. Pero Guy Foré era alguien que quería irse a Estados Unidos. Em, Sin embargo, cuando pocos días antes del desembarque a Estados Unidos, no lo encuentran por ningún lado. Lo buscan, pero tampoco lo buscan tanto y finalmente se olvidan de él. Pero nadie sabe qué pasó con él. Em, yo utilizo esa referencia de forma extraña porque al comienzo uno no entiende como que qué va a hacer con esto. Como que estamos en situaciones tan diferentes. Están en Acapulco, están vacacionando con su papá. Y mete a esto, como del poeta este, y uno no entiende muy bien para dónde va a parar esto. Sin embargo, como que algo se empieza a tejer como un entramado medio como entre metafórico, simbólico. Hay como una asociación media automática, inconsciente entre estas dos cosas que están pasando. Y obviamente la relación padre-hijo también. Es, es medio surrealista, es medio... Pero no esa cosa como media... No sé cómo decirle, como media lúdica, tralalí, no sé, como media widobriana, que a él no le gustaba mucho tampoco. Mm. Como esta cosa media lúdica, como media de seres como con alas, no sé, medios como...
de haditas, no sé, ese surrealismo no le gusta, pero el que llegamos acá es más como, más sucio, más como de los antros, de la calle. em, eso, pero eso no se lo habíamos visto antes, creo. No, 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 en estos dos cuentos no. No, O sea, nada. hay algo un poco de esta cosa sórdia, se la vemos Sí, pero no en lo que estáis diciendo tú, sí, en esa espejo surreal o que la literatura, aparte de estar plasmada o que sea el motivo de los personajes, como hacer un taller literario o como sea, no, bueno, si podemos considerar el periodismo, periodismo en el Ojo Silva, ya, eh, o los reportajes como literatura, mm, también por ahí podrían ahí acercarse, pero aquí ya estamos propiamente en un tipo que está leyendo poesía, aunque no le gusta, aunque ni siquiera dice, no, leí, me quedé leyendo en la noche, no entendí nada, ¿sí? Pero sí, así todo vuelve a esas páginas. Estaba con una antología gorda de poetas surrealistas y sí, volví a este autor que lo veía, claramente él se veía un poco seguramente en el espejo, le gustaba sí, mucho esta historia de la desaparición, veía una fotografía como de alguien muy común y corriente, como es sí, Bolaño también, ¿sí? No hay sí, nada espectacular como en su fisionomía o mm, algo propiamente que destaque. eh, mm, Como decía, casi como un funcionario, como bien podría ser Bolaño, no sé si lo salí, sí, como sí, si podría trabajar en una notaría perfectamente y no sí, sí, pasaría sí, nada, ¿sí o no? no, Eh, sí, y esa línea, al final creo que se va, desemboca en una cuestión genial mm, en las últimas escenas, porque hay que decir que estamos en este viaje en Acapulco, que van los dos, el papá es un exboxeador, no se sabe en qué trabaja, pero él es un trabajador y tu sí, hijo eres un artista, o sea, hay una diferencia entre nosotros dos. mm, También el papá, no sabemos qué hace, pero no salía de vacaciones hace como 6 años, o no sé, hace cuántos años, sí, y venía, porque esto ya es de vuelta, si somos, a ver, Bolaño es del 53 casi mm, seguro. sí, Estamos en el 75 por ahí, porque él tiene sí, 22 años, si somos, intentamos de ser fieles, y no había salido de vacaciones en 7 años, y no es nada contra la gente mayora, pero hay algunos rasgos típicos de alguna generaciones, sí, generación, y la generación anterior, y con justa razón, la cosa material tal vez era mucho más importante, y él mm, tiene un Ford Mustang, ¿ah? Puta, un auto insigne, clásico, y que representa un montón de valores, mm, tal vez de meritocracia, bueno, de superación, de libertad, de la carretera, en fin, un sí, montón de cosas. mm, Y él tiene un auto de esos. Y van a Acapulco en los años 70 a viajar y el papá lo único que quiere es huevear. ¿Ah? No sí, hay, no hay muchas actividades. Bueno, tampoco es que en los balnearios uno se va a meter a las exposiciones no sé, de pintura o lo que sea. mm, Por lo general no hay tanta oferta de aquello, pero hay mucho alcohol, ¿no? En todo momento hay putas, ¿sí? Hay sí, bares de putas y hay hueones que viven hay juego también, hay sí, apuestas, hay... eh, y hay peleas. ¿Ah? sí, Entonces, todo eso puta, lo hace súper divertido. Hay una tensión grande que va entre el papá e hijo,
que nunca explota, solo al final, sí, y entre el papá con lo que él inconscientemente no sabe que está buscando, ¿ah? Y que lo encuentra al final, sí, como termina el cuento, y ahí hay otra tensión que se une a la propia tensión entre papá e hijo y sobre todo la tensión de Bolaño, ¿ah? Que está ahí como un poco como un outsider, como un alguien, un sí, ajeno a ese mundo, que tal vez obviamente lo conocía, pero no como lo habíamos hablado antes, de que sí, él lo va a buscar, Bolaño lo va a buscar del lado más de artistoide, en la sí, bohemia, pero el papá lo va a buscar puta, como una flecha sí, a los placeres que son el juego, la pelea, con todos los vicios. ¿Ah? sí, Y que se sí, nota que él no, no es un advenedizo en ese mundo. sí, sí, me gustó. Como que o sea, el cuento se llama Los últimos atardeceres, sí, últimos atardeceres en la Tierra. Ah, ok, sí. Sí, y tiene sentido ahora, como es, claro, no es un título como literal, po, no, no es el fin del mundo, pero es el fin de una etapa para él también y de su relación con su papá, como que se demarca en ese sentido. Bueno, el mismo papá como que lo demarca a él, como que somos diferentes. Em, y claro, de ahí se mantiene como cierta tónica de que el papá le dice, vamos a esta casa de putas, vamos, vamos, le insiste. eh, y Bolaño como, no quiere ir, se queda leyendo tranquilito eh, y se queda fumando, es mucho más controlado en ese aspecto. Y es una tónica que se va dando fuera del cuento a lo largo de su vida también. No es él termina no siendo, yo creo que no tiene ni siquiera la capacidad de ser alguien como su papá. Ni siquiera físicamente, como que el papá puede tomar mucho más, tiene mucho más aguante, es un exboxeador, entonces también en el momento en que terminan en este bar que no deberían estar, que se lo advierten al comienzo del relato, de que no tienen que ir a este bar. Em, Sí, Porque justamente en el lugar en que embaucan a los y se cagan a los turistas, es peligroso. Se lo advierte, es el weón que está trabajando en el hotel, que tiene cara de conejo. sí. Y, y terminan allá, pero el papá se ve mucho más como en su elemento que Bolaño, po. Bolaño se ve mucho más ansioso, angustiado, como pero el papá se lo ve como más en su elemento. Él como que, papá, vámonos, vámonos. Era como eso. Ya casi como que era un poco más infantil. Se lo ve volver a eso. E incluso físicamente, el papá sigue tomando, sigue apostando con los otros locos que están en la mesa. No hay nadie más en todo el bar. Y Bolaño llega un momento en que nota que está ultra borracho, se va afuera al patio a vomitar y en una escena súper decadente le hacen sexo oral una de las putas que está ahí trabajando en el lugar. Un Huawei. Eh, claro, eso, sí, sí, sí. Y ahí, claro, se nota que está muy mal. Que él no puede, de alguna forma, como que... El papá entra directo a ese mundo como flecha, como tú dijiste, y él como que de alguna forma pesa como que sí en su literatura, no es una literatura que no mete esos mundos, de hecho sí los mete, pero él mismo creo que lo reconoce acá que hay una cierta distancia también. Y él en su vida también termina siendo como una persona más bien que no vive en el timón, sin timón y en el delirio, como Rambo, o no sé, cualquier otra persona, eh, como, eh, no sé, como
Iba a Claro, decir como poeta Baudelaire, pero maldito. sí, Sí, un sí. poeta maldito, sí, como eso, no, no así de forma decadente, la pudredumbre y disfrutándolo, porque estos poetas decadentes o como más del delirio disfrutan eso, po. Hay un cierto goce de eso, como estar borracho todo el día y como él no lo disfruta, no como que se siente mal, se siente físicamente mal, le entra un miedo también en esos momentos y en ese momento le entra miedo y es el papá el que está como en control, está en control de la situación en el bar. Yo no creo que es como que el papá no advirtiera en dónde estaba parado. Sin embargo, como que sabe cómo actuar en esas situaciones. Y es Bolaño en algún momento en como que agarra la botella y yo creo que ese es el gesto justamente el que no lo están amenazando. Hay algo latente de peligro en este lugar, pero no hay una amenaza explícita. Y él en algún momento como que agarra la botella y como... Y ahí como que el papá dice, ¿qué estás haciendo? Como... Es justamente lo que no hay que hacer, po. Em, pero eso, a mí... Sí, este me gustó harto por razones muy diferentes al cuento, bueno, al cuento anterior, Gómez Palacio y El Ojo Silva también. Sí. Son muy, muy diferentes, como en todo sentido. Este no apunta a, yo creo, a conmoverte o algo así. No. Es como el viaje, todo el viaje este extraño, con los personajes extraños, también el clavadista, con el señor con cara de conejo que los atiende, la señora gringa que está en el bar, que de lejos parece ser como de 30 años, de ahí se acerca y tiene como 60 años. Todas esas cosas media surrealistas. Bueno, el pasaje que también em, citaste ahí, leíste al comienzo. Eso, todo ese mundo medio entre surrealista, pero también medio, no sé cómo decirle, como decadente, claro, sí. Eso me encantó de este. Sí, efectivamente, a mí también eso. Hay algunas escenas en Detectives Salvajes que Mm, hay una que la tengo muy latente, que no se me ha ido y que re- revisitaba muchas veces ese pasaje, que era uno en que está Mario Santiago, me parece, o es Bolaño. No, es Bolaño. ¿Sí? Y que, no, perdón, es Mario Santiago, ¿sí? El amigo de Bolaño y que cae en Austria, no sé cómo, ¿ah? Porque creo que cae en Cana, en Israel, y se termina siendo amigo de un austriaco, ¿m? Y en la Cana, en Austria, y el austriaco le paga la fianza, ¿sí? mm, Creo, y se van a Austria los dos, y ahí empiezan a robar juntos, y llega en un momento en que Mario Santiago, una pinta súper talatina, mm, y están en un bar y con nazis. ¿Ah? oh, Y, eh, y son minorías, están ellos dos, la conversación se lleva en alemán y los llevan a un lugar, ¿ah? Alejado. sí, ¿Ah? Y, y hay una violencia o hay algo que va a estallar. Y aquí mm, estaba lo mismo. Al final, como entre los dos se miran, Mario Santiago, mm, ¿eh? Y el austriaco bueno, entre comillas, su sí, amigo, le dice como, ¿sabes lo que va a pasar o no? sí. Sí, sí. Y bueno.
Y como "No, ahora, ahora". Ya, y ahí como sacan los cuchillos y empiezan a pelear. ¿Ah? Mm, Y, y se salvan. ¿Ah? sí, Y aquí hay algo muy parecido, como que hay una tensión, ¿ah? Pero a diferencia de en esa escena, ya Los Detectives Salvajes, que es posterior, ya está en Bolaño en Europa, seguramente 10 años después, ¿ah? mm, ¿Ah? Con 10 años de carrete más, de oficio, ¿ah? mm, De ver peleas callejeras, de visitar bares de mala muerte. Aquí tenemos, ah, en este cuento, tenemos a un Bolaño más desubicado en el lugar, ¿ah? sí, Con esa noción de la palabra, ¿ah? mm, Que está casi como desclasado en esa mm, posición y sobre todo la situación lo ha superado, lo ha abrumado, sí, pero al final como que hay un despertar o hay un fuego sagrado que se ilumina en él y que, claro, yo estoy de acuerdo que era lo incorrecto romper y quedarse con el gollete de la botella ahí mm, como, y claro, de hacer detonar el momento, pero seguramente si no, él no lo detonaba y lo detonaban los otros, ¿m? Como podría haber sido, a él Bolaño no habría podido actuar. ¿Ah? Tal mm, vez lo noqueaban o y el papá no podía, bueno, y tal vez perdían. Pero como ocurre de esta manera en que él es el que detona la situación, lo que ocurre es que él ya cuando, y como termina notablemente, que bueno, mm, imagino tú le vayas a terminar con eso, mm, él ya está de pie y puede mirar al abismo sin, sin ser absorbido. Y sí, creo que eso es un momento. ¿Y por qué también? Porque es muy notable porque se ve un poco con Guy Rosé. sí, Dice, ah, pero Guy Rosé murió solo y yo no estoy solo, estoy con mi papá. Y hay algo un poco de muy entrañable que en una situación tan de mierda en la que tu papá ha sido puta, un cabrón que te está sí, enviando. po, Puta, eres un weón que tenés 22 años y todo, pero al final no deja de haber las relaciones padre-hijo, están viajando y sí, te llevan a las casas de putas, tu hijo te demuestra y no quiere ir, pero bueno, te acompaña, ¿no? sí, Y así todo, no te escucha porque está en tu salsa de una forma mm, muy egoísta sí, y po, pero al mismo tiempo seguramente eran sus primeras vacaciones, hace 7 años, así que yo nunca demonizo al papá, no, pero siempre gris todo, como mm, tiene que ser, y, pero finalmente esa como, no estoy solo, estoy con mi papá, mm, y peleemos, pues, weón, porque no nos claro, queda otra. ¿Ah? mm, Y esa weá igual llega a ser sí, tierno de una sí, situación tan sordia, pero hay una ternura que es amor y que hace que él pueda decir, no vi a mi papá pelear, sino peleamos. Peleamos mm, espalda con espalda contra estos guates. Eso. claro. Igual no terminan peleando, eso sí, como zafan de la situación. El papá A ver. termina pagándole. Sí, sí, no. Dice, comienzan a pelear. Termina con esa frase Ah, el cuento. ellos. Sí, 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 sí. Ah, comienzan a pelear. sí. Pero yo entendí como que peleaban entre ellos. Pelean, o sea, no, Bolaño yo creo que participa, ¿ah? Comienzan a Mm, pelear. Mm. Bueno, ahí claro, tal porque vez tenemos diferencia en la sí, interpretación final. ¿Ah? claro, porque lo Eh, deja medio ambiguo. Yo sí, o sea, como lo había interpretado, era que se pelean entre ellos, como discutían, papá pero con no hijo. que, claro, padre e hijo. Eh, pero claro, da como para
porque, bueno, ahí lo voy a leer, pero la frase Mm, final es, mañana nos iremos, mañana volveremos al DF, piensa B con alegría. Comienzan a pelear. Lo deja súper ambiguo. Eh, no, y lo termina ahí el cuento. Comienzan a pelear. ¿Quiénes? mm, El quién no está... comienzan a pelear B con su papá. Comienzan a pelear B y su papá contra, no sé, los X. No lo dice, comienzan a pelear. Entonces puede ser cualquier cosa. Eh, Así, igual, no sé, creo que es como obviamente un relato de paternidad, de padre e hijo, también de masculinidades también, como que hay sí, un abandono medio ambivalente al modelo de masculinidad del papá, que es un poco el más como tradicional que uno pueda pensar o como se le pueda imaginar. Claro, como un hombre boxeador que va a clases de casas de puta, que le gusta ese mundo, que es muy trabajador. Eh, Él representa ese modelo de masculinidad súper tradicional, patriarcal, si quiere decirle. eh, y él no. Y de hecho él no puede tanto llegar a eso. Como que puede tomar cosas de eso, pero son diferentes. Igual, en ese sentido. Eh, y desde el comienzo del relato, como que, claro, como que lo que tú decías, él se deja arrastrar a regañadientes, finalmente, como ya es el último, los últimos momentos, ¿cómo no le voy a seguir el juego, po? Y finalmente lo hace, pero termina en esta situación en que más o menos como que em, no lo está pasando bien él. Así que eso, no sé, yo creo que es muy, muy, muy rico el relato en ese sentido sí. también. Y el extracto también que leíste, como que él baja y yo subo, pero no nos encontramos en el trayecto, Casi nos como tocamos, sí, sí, pero casi no, no nos se tocan. tocamos, sí, sí. Mm, Entre como que se ríe, pero como también se angustia. Se ríe harto del papá en varias ocasiones, pues sí. mm, Pero era algo como relación típica más padre-hijo, pues. mm. Sí. Así que eso, no sé si queréis comentar algo o si no podemos como eh, terminar con un pasaje acá. Dale. No, bueno, solo agregar que este cuento tiene 25 páginas, entonces, como tú bien decís, Mm, es un cuento bien rico y podría ser clasificado en esta categoría casi de road trip, ¿eh? Un poco sí, que en viaje en auto, se desplazan a otro lugar, están en modo vacaciones, mm, de pasarlo bien sobre todo, y es la violencia nomás que creo que es un elemento que vemos que se reitera nuevamente. En los tres cuentos hay violencia. sí. Y nada, sí, creo que dale nomás, termina con ese pasaje que tenía elegido, porque creo que va a explicar mejor. Sí. A ver, acá está. Y dice así, entonces al final del cuento. El padre de B termina de contar su dinero y mira a los tres hombres que tiene enfrente y a la mujer vestida de blanco. Bueno, caballeros, nosotros nos vamos, dice. Hijo, ponte a mi lado, dice. B arroja al suelo lo que queda de cerveza y empuña la botella cogiéndola del cuello. ¿Qué haces, hijo? Dice el padre de B. En su voz, B percibe un cierto tono de reproche. Vamos a salir tranquilamente, dice el padre de B. Y luego se da vuelta y pregunta a las mujeres cuánto se les debe. La de la barra mira un papel y dice una cifra bastante alta. La rubia, que está de pie a medio camino entre la mesa y la barra, dice otra cifra. El padre de B suma, saca el dinero y se lo tiende a la rubia. Lo tuyo y las sumisiones, dice. Luego añade un par de billetes más, la propina.
Ahora vamos a salir, piensa B. Los dos desconocidos se plantan interfiriendo el paso. B no quiere mirarla, pero la mira. La mujer de blanco se ha sentado en una de las sillas vacías y revisa con las yemas de los dedos las cartas esparcidas en la mesa. No me estorbes, susurra su padre, y B tarda en comprender que le está hablando a él. El ex clavadista se mete las manos en los bolsillos. El desconocido vuelve a insultar al padre de B. Lo insta a volver a la mesa, a volver a jugar. Ya eso no se juega más, dice el padre de B. Durante un instante, mientras contempla a la mujer vestida de blanco, que le parece por primera vez muy hermosa, B piensa en Guy Rosé, que desaparece del planeta sin dejar rastro, dócil como un cordero mientras los himnos nazis suben al cielo color sangre, y se ve a sí mismo como Guy Rosé, un Guy Rosé enterrado en algún baldío de Acapulco, desaparecido para siempre, pero entonces oye a su padre que le está recriminando algo al exclavadista, y se da cuenta que al contrario de Guy Rosé, él no está solo. Después su padre camina un poco encorvado hacia la salida y B le concede espacio suficiente para que se mueva a sus anchas. Mañana nos iremos, mañana. Volveremos al DF, piensa B con alegría. Comienzan a pelear. Este es el cuento Los últimos atardeceres en la Tierra de Roberto Bolaños de la colección Putas Asesinas. Ay.